¿Me se oye? ¿Me se oye? 1, 2, 1, 2. Si me acerco. Mi nombre es Pilar Ramírez, yo soy ingeniera industrial y tengo el placer inmenso hoy de poder participar en el diálogo que vamos a tener con 3 generaciones de ingenieras, lo cual es una auténtica maravilla y un privilegio. Vamos a tener unas invitadas de lujo hoy con Ainhoa Lete, con Belén Mongelos, perdón, por ir por orden, con Inés Sáez de Argandoña, con Belén Mongelos y con María Herrero. Y todas ellas son ingenieras y todas ellas están activamente involucradas en el mundo de la ingeniería en distintos campos, en distintas actividades, y todas ellas han aportado su granito de arena para la construcción de Guipúzcoa de una u otra manera, lo cual es una maravilla. ¿Vale? Este evento se enmarca dentro de las jornadas Emakumeak Zientzian que se está organizando junto a Aspegi y que forma parte de la programación de la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME, que gestiona el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ingeniería Industrial de Guipúzcoa. Pues, sobre todo, muchísimas gracias a todas por haber aceptado este invite, ¿vale? Os hemos tirado la caña y habéis pillado, ¿vale? O sea, que fantástico. Y, sobre todo, muchísimas gracias a las que os habéis acercado a participar en este diálogo, porque es un diálogo abierto. O sea, también esperamos, igual que hemos empezado ahora, esperamos vuestras contribuciones, vuestras preguntas y vuestras intervenciones. Muchísimas gracias también a todas las personas que se están conectando online en streaming y que están participando activamente de este evento, que también podrán hacer preguntas y estaremos encantadas de recibirlas. Vale. Bueno, simplemente dar una pincelada inicial, porque muchas, como han dicho por aquí, muchas veces no se entiende muy bien qué es una ingeniería y por qué elegir una carrera tecnológica, una carrera de ingeniería frente a una carrera clásica de ciencias, pues como puede ser la medicina, la biología, la veterinaria o esas que han sido como de toda la vida, ¿no?
Y yo creo que todas hemos pasado, como ha dicho Inés, por ese trance, ¿no? De decir, ¿qué hago con mi vida? ¿No? O sea, sí que me gustan las ciencias, como que tengo claro que a lo mejor las asignaturas de letras me son menos afines, pero ¿qué hago? ¿No? Y quizás luego un poco debatiremos sobre por qué cada una de nosotras elegimos esta carrera, pero lo que me parece interesante es entender que la carrera de ingeniería es una carrera de servicio, es una carrera de servicio a la sociedad. O sea, todo lo que hacemos y todo lo que utilizamos ha pasado por las manos de ingenieros. ¿Vale? Es decir, desde el móvil que todas tenéis en el bolsillo, seguro, hasta este micro, hasta este mostrador, hasta las cámaras, hasta simplemente los accesos a este edificio, el mismo sostén, las mismas estructuras que permiten que este edificio sea sólido, todo ha sido concebido por ingenieros. O sea, los ingenieros se dedican a solucionar problemas que tiene la gente y a buscar soluciones prácticas que sirvan a la sociedad. Entonces, este concepto de servicio se puede llevar desde el plano del utilitarismo, por ejemplo, cómo hacer que la vida sea más accesible para las personas con cualquier tipo de limitación, discapacidad física, sensorial o mental, o resolver temas que están relacionados con la sostenibilidad del planeta, el reciclaje, el uso de materiales sostenibles, pero también el resolver los problemas que las personas tenemos desde la casa, cómo gestionar aspectos domésticos, como por ejemplo tener casas más eficientes, como tener menor consumo energético, como ahorrar dinerín en las cuentas de cada día, hasta resolver problemas de la sociedad que puede ser cómo resolver el paso por un desfiladero o cómo construir casas que puedan resistir terremotos o seísmos de cualquier tipo, ¿no? Es decir, en la ingeniería tenemos una componente de servicio a la sociedad que normalmente nace de dentro. Si alguna de vosotras alguna vez ha pensado en ¿qué puedo hacer yo por un mundo mejor?, en la ingeniería encontraréis muchísimas vías de actuación. Y con esta intro a mí me gustaría preguntar a estas maravillosas mujeres, ¿no? Vosotros, en vuestra forma de concebir la ingeniería, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es decir, ¿qué hay en la carrera de ingeniería que os atrajo y qué hay en la carrera de ingeniería hoy que en vuestro ejercicio profesional os nutre? Empezamos como queráis. Si quieres, empiezas tú, Ainhoa, abrimos. Bueno, ¿qué hay en la carrera de ingeniería que me atrajo? Si quieres, primero te presentas un poco, qué haces, a qué te dedicas y qué te atrajo. Bueno, me acerco más que no se me oye. Es que sí, estoy encendido. Ahora se me escucha mejor. Bueno, soy Ainhoa Lete, soy ingeniera en organización industrial. En este momento trabajo como gerente, directora general de Boon Planet, que es una empresa que fundé cuando era muy joven, cuando tenía 25 años y que ha vivido una evolución pues, muy importante, y eso me ha permitido hacer muchas cosas y resolver muchos problemas, que es lo que yo quería hacer cuando tenía vuestra edad y estaba pensando en qué quería hacer en el futuro, y lo que quería hacer era resolver problemas. Me gustaban las ciencias, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, pero también me gustaba pintar y me gustaba escribir. Y yo lo que quería es elegir una profesión que me permitiera desarrollar mi creatividad, pero además hacer cosas que sirvieran para mejorar el planeta. Entonces ahora estoy en una empresa en la que nos dedicamos precisamente a eso, a mejorar el planeta, porque lo que hacemos es tratar de resolver los grandes problemas del agua. El mundo del agua está ahora en este momento en una tormenta perfecta, porque está aumentando mucho el consumo de agua, porque cada vez somos más personas en el mundo, cada vez todos vivimos mejor, con lo cual consumimos más agua y están apareciendo pues, problemas como el cambio climático, que hace que tengamos más episodios de inundaciones y de sequía, están apareciendo nuevos contaminantes en el agua. Entonces, todo eso hay que buscar soluciones, y nosotros lo que hacemos es aplicar una cosa que es muy novedosa, que es la inteligencia artificial, para resolver esos problemas. Entonces, en toda la carrera profesional, lo que es importante es tener esa curiosidad y esas ganas de aprender, porque en ingeniería, para resolver problemas hay que estar continuamente con esa tensión de curiosidad y de ganas de aprender y de resolver.
Fantástico, muchas gracias, Ainhoa. Inés, cuéntanos. Yo, por mi parte, bueno, hay algunas cosas que sí que son parecidas a su proceso de elección de carrera, pero yo la verdad que primero me metí en Derecho porque cuando estaba en vuestras edades yo tenía muchas ambiciones y no sabía bien por dónde encaminarlas, tenía mucho interés en cosas de aspecto pues, más social, pero a su vez era consciente de que también me gustaba la resolución de problemas. Entonces primero me metí a Derecho y la verdad que bastante rápido me di cuenta que mi manera de, por un lado, tener cierta implicación social y a la vez poder resolver problemas de una manera más técnica era mediante la ingeniería, precisamente. Entonces, pues, no tardé mucho en darme cuenta que la ingeniería iba a ser la carrera indicada para mí. Bueno, buenos días a todos. Y yo soy un poco casi, vamos a decir, la prehistoria de aquí de ingeniería en Guipúzcoa, porque va a hacer ahora 60 años que empecé la carrera. Llevo ya muchos años jubilada. Entonces yo cuando empecé la carrera, lo que sí era totalmente de ciencias, eso sí. Y bueno, lo que me ocurre es que era la más pequeña de varios hermanos, que algunos estudiaban fuera, y en mi casa no había ya más posibilidades de salir fuera, entonces tuve que elegir lo que había aquí en Donosti. Y aquí realmente como carrera superior no había nada más que la de ingeniería, que acababa de empezar. Era el tercer año que llevaba la escuela. Entonces yo me matriculé, era la única elección que tenía. Y yo recuerdo que cuando fui a matricularme me acompañó mi hermano el mayor, que teníamos mucha diferencia de años, y al matricularme el mismo administrador de la escuela me miró con cara rara, como diciendo que nos viene aquí, como se dio un susto de que una chica fuese a matricularse. Pero bueno, luego la verdad es que me fue bien. Es una carrera en que no hace falta grandes luces, vamos a decir, no es para gente fuera de serie, sino que lo que hace falta es trabajar y ser constante. Y te da un bagaje que luego para desarrollar a lo largo de la vida que es muy, muy importante. Te acostumbras pues eso, a ser metódico, a organizar las cosas, a prepararte y luego a desarrollar y, como se ha dicho, pues eso, a buscar objetivos para mejorar en general la vida de las personas. Lo que ocurre es que a lo largo de la vida pues hay que seguir estudiando, no es que solamente la carrera lo que te da es pues no sé si es unos cimientos muy importantes y que luego cada uno los tiene que desarrollar en lo que más le guste, porque la amplitud de posibilidad de trabajo es casi infinita, vamos a decir, porque para todo tipo de trabajo es válida la carrera y yo creo que es muy importante. Y bueno, y yo pues ahora va a hacer ya 53 años que terminamos la carrera, o sea, terminé en el año 69 y realmente yo me casé, nos casamos enseguida, mi marido también era ingeniero y él lo que pasa es que había hecho la carrera trabajando y en aquellos tiempos, como solía decir antes, las mujeres en el momento que se casaban dejaban de trabajar. Y a mí me pasó lo contrario, que en el momento en que me casé justamente es cuando empecé a trabajar y he trabajado durante toda mi vida. Y muy a gusto y muy contenta con esta carrera que te da muchas posibilidades y que te forma muy amplia, vamos a decir que casi en todas las facetas de la vida te da posibilidades. Buenos días. Agradeceros la oportunidad, ¿no?, de estar en esta mesa, a todos los organizadores. Y mi nombre es María Herrero, soy gerente de Record, gerente también de una startup, Sabelé,
y bueno, y fomento el intraemprendimiento en el pequeño grupo, ¿no?, que hemos hecho en ERRECO. ¿Por qué elegí ingeniería? Porque pues, era la carrera que, como no sabía lo que quería hacer, era la carrera que no sabría, o que decir, pues con eso puedes hacer cualquier cosa. Cuando ya tengas claro qué quieres hacer, pues con la ingeniería podrás abordar cualquier problema. Ya sea he trabajado en fundición, he trabajado en neumática con aire comprimido, he trabajado como científica en centro tecnológico y ahora dirijo la empresa familiar. Entonces, era verdad que daba muchísimas posibilidades. Y bueno, y esa fue mi decisión. También decía, pues, igual Bellas Artes también está bien. También pensé en hacer Bellas Artes, pero al final decidí ingeniería porque pues creo que esto me va a abrir muchísimas más puertas en la vida. Y así fue. No tenía ni idea hasta el último momento. Sabía lo que no quería, pero digo, bueno, pues lo que más versatilidad me dé, ahí voy. Es cierto que ahora hay muchísimas opciones de distintas ingenierías, ¿no? O sea, tenemos desde las biomédicas, desde luego las civiles, en las industriales tenemos de diseño, de tecnología, de sistemas. La verdad es que el amplio abanico, yo creo que estábamos ayer diciendo cuántos grados de ingeniería se pueden estudiar aquí en Donosti, 11 diferentes, ¿no? Lo cual te da, o sea, es muy difícil que encuentres algo que te guste, ¿no? Realmente. Pero sí que me gustaría abrir un poquito el debate sobre, oye, ¿cómo es estudiar una carrera de ingeniería? Porque hay un poco el mito de que tienes que ser como muy mega crack, ¿no?, para ser ingeniera y tal, ¿no? Que realmente tienes que ser muy bueno intelectualmente, un poquito como que es una carrera para genios o algo así. ¿Qué opináis? Porque desde luego mi experiencia no es esa. ¿Quién se arranca? Voy para allá. Nada, bueno, nosotros hicimos, bueno, BUP y COVID, la hora de bachiller, pues sacaba buenas notas y me gustaba la parte científica hice por biología. La parte de dibujo, pues más hacíamos en casa con mi madre y así que tenía bastante, bueno, pues maña con los planos y todo eso. Entonces, bueno, pues por si acaso biología, porque igual así abro más el abanico. Y luego llegué a ingeniería y me pegué un batacazo que me vino muy bien, por cierto, suspendí todo. Estudié en Tecnum y dábamos teología, menos teología, suspendí todo. Que nadie se deprima, por esto. Que nadie se deprima. No, fue un shock, digo, estaba estudiando, había que estudiar 8 horas, había que hacer como, tenías un tutor, entonces decía, bueno, pues 8 horas de estudio, yo estudiaba todos los días y te digo, pues aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces no me desanimé, la verdad es que tengo que cambiar de estrategia, cambié de estrategia y luego ya me fue mejor. Me apunté a una academia, tal, bueno. Y la verdad es que bien y seguí disfrutando del deporte que sigo haciendo hockey y bueno, la carrera, la verdad es que en la carrera me ayudó mucho. O sea, seguí con amigas, seguí con el deporte y sí se puede compaginar bien, la verdad. Bueno, yo ya he dicho más o menos que creo que no es una carrera para grandes luces o para genios, ni mucho menos. Es una carrera que sí te exige el trabajar y ser constante. Entonces, hombre, la base depende mucho de los profesores que hayáis tenido en los cursos previos, o sea, en lo que ahora es bachiller. Si ellos os explican pues, sobre todo la física y luego las matemáticas, que las matemáticas para nosotros son una herramienta, pero si os explican bien los conceptos físicos, que son muy bonitos, pero hay que saber primero dominarlos y luego saber transmitir, pues entonces tenéis ahí una base y podéis estudiar sin ningún problema y con muy buenas posibilidades la carrera. Fundamentalmente es lo que hay que hacer es ser trabajador. Es lo fundamental, que es lo que os va a exigir a lo largo de toda vuestra vida profesional. Yo suelo decir que a mí las grandes luces no me inspiran nada,
sino porque en general se dedican a lo que les gusta, pero lo demás lo dejan. Y que a esos que son muy buenos, pues por ejemplo, el tener un suspenso les suele venir muy bien, porque la vida no es todo regalado, no todo viene hecho y no vas a tener éxito siempre, sino que muchas veces pues tú has trabajado mucho, le has dedicado mucho a una cosa, pero por las razones que sean de todo el entorno, las cosas no salen bien y los tienes que saber asimilar. Y eso, pues la carrera te da mucha formación en ese sentido. Y luego, pues yo creo que la ingeniería, eso, te da una posibilidad de trabajo posterior y de dedicación en función de lo que te guste y de lo que quieres desarrollar, que es muy grande. Yo por eso, pues eso, siempre la recomendaría. Y además, os puedo decir que en mi casa, en lo que éramos, vamos, en la familia, somos 6 ingenieros. Con eso yo creo que ya os digo, cada uno de distinta especialidad, sin ninguna duda, pero con eso queda un poco todo dicho. Y luego otra cosa es que, como decía María, al principio, en los primeros años, metes muchísimas horas, o sea, lo que te mentalizan es de que tienes que estudiar y trabajar, y metes muchas horas, lo que ocurre es que en general el rendimiento es bajo, pero en el momento en que ya vamos a decir, te estabilizas, conoces el medio, te organizas, luego pasas a estudiar muchas menos horas, pero con un rendimiento muy alto. Es decir, que no os asuste eso de que en general los ingenieros o salen poco por la noche o que están todo el día estudiando, porque eso siempre hay que, el paso del bachiller a la universidad siempre hay un salto y hay que acomodarse a ese salto. Y en el momento en que acomodéis y os organicéis y sepáis cómo vais las cosas cambian y aprovecháis mucho más el tiempo. Lo que está diciendo Belén ahora es clave. Yo creo que en la ingeniería una de las grandes bondades o ventajas que tiene es que tienes que aprender a aprender muy rápido. Y eso es fantástico para toda la vida, para toda tu vida profesional y para tu vida no profesional, porque tienes que aprender a organizarte de forma que tengas un rendimiento de aprendizaje, porque la ingeniería está continuamente evolucionando y cambiando y tenemos que estar continuamente actualizándonos. Y eso es precioso porque no te puedes aburrir, no te aburres nunca, no llegas nunca a dominar nada porque siempre estás abriendo de nuevo la caja de herramientas y buscando pues qué es lo que me falta y cómo puedo conseguirlo, ¿no? Cómo puedo conseguir esa herramienta que ahora mismo me falta. Por ejemplo, de la inteligencia artificial es algo que aunque lleva muchos años se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y hay que estar continuamente aprendiendo porque el futuro ya estamos en el futuro, es cada vez más rápido y hay cada vez más cambios. Entonces, la ingeniería os va a ayudar a adaptaros muy rápidamente a esos cambios que vienen y a tener herramientas, a tener esa caja de herramientas para poder abordar esos cambios. Y eso se aprende desde el primer año de carrera, cuando llegas y de repente dices lo que me servía en bachillerato, pues ya no me sirve en primero de carrera, tengo que reajustar. Y ese reajuste que hacemos, o que hemos hecho muchos, pues nos viene fenomenal luego en el resto de nuestras vidas. Yo tengo poco más que añadir, la verdad que ya han tocado casi todos los palos, pero yo, por ejemplo, una cosa que a mí me hizo como mucha ilusión por fin, o sea, en el cole al final aprendéis un montón de cosas que decís, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y dices, números, bien, operaciones, muy bien, pero empiezas en la carrera y te empiezan a enseñar los conceptos teóricos para lo que se aplican las cosas que aprendes en el cole y es... A mí, por lo menos, me estalló la mente. Dije, guau, qué interesante. O sea, realmente hacemos un montón de cosas que son un aburrimiento en el cole muchas veces, pero luego ves la aplicabilidad de eso y es súper interesante y te sientes encima como súper inteligente, en plan de, guau, estoy entendiendo esto que yo pensaba que iba a ser súper complejo y tal. Y eso, y lo que han dicho, o sea, es que realmente no hace falta ser un genio y hacer hincapié también, bueno, en lo que han dicho ellas dos, o sea, por un lado, saber hacer ese clic de cambio de, vale, estoy en primero, igual el primer cuatrimestre me ha ido, por ejemplo, a mí también me fue bastante mal,
pero decir, vale, no abandono, sino que con lo que cojo, y yo creo que también es el concepto un poco ingenieril, con las herramientas que tengo y con el problema que tengo, voy a ver cómo lo puedo resolver para que así me vaya bien. Y yo creo que eso al final, pues eso es lo que han dicho, pues en la vida te va a venir bien, porque no siempre va a ser todo fácil en la vida y vas a poder abandonar. Y yo creo que esa capacidad de reaccionar ante ti mismo y saber cómo mejorar las cosas, pues te van a venir muy bien. Y es eso, pues constancia y seguir. Y aunque a veces es un poco desesperante, confiar en uno mismo y se saca de verdad. Muchas gracias. Una de las cosas que estábamos comentando cuando nos hemos juntado antes es que no solemos tener como referentes de ingeniería. Es decir, a ver, seguro que todas habéis visto series de médicos, series de policías, series de abogados, series de mil cosas, pero series de ingenieros, ¿dónde están? ¿No? Y al final, las series, quiero es que no nos ayudan a visibilizar qué es lo que hace una persona que tiene una profesión, ¿no? Entonces, yo creo que todos sabemos cosas de qué pasa en las urgencias de un hospital, porque hay 100.000 series, pero qué pasa en los laboratorios o qué pasa en las compañías donde se hace programación, pues ya nos cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, comentábamos que había 3 películas que están ambientadas en 3 épocas muy diferentes del siglo XX. La primera, en los años 40, la vida de Hedy Lamarr. La película se llama Bombshell, muy recomendable porque Hedy Lamarr, aparte de haber sido nombrada la mujer más bella de la década de los 40, actriz de cine espectacular, fue la que creó las bases, junto con un compañero de trabajo, para idear lo que hoy es Internet. ¿Quién lo usa? Bluetooth, ¿quién lo usa? ¿Vale? Y todo lo que son las comunicaciones telemáticas, ¿vale? Y todo eso proviene de la cabeza de una mujer extraordinaria y maravillosa que se definía a sí misma como una mujer ingeniosa, ¿vale? Y aparte de ser una actriz brutal, pues era una inventora compulsiva, ¿no? Después, en los años 60, tenemos otra película maravillosa que se llama Figuras ocultas, donde 3 mujeres extraordinarias dentro de la NASA están completamente tapadas por la estructura que tienen en esos momentos de ocultar el talento, ¿no? Y sin embargo dirigían los departamentos de cálculo, el departamento de programación, y una de ellas era también ingeniera de materiales y de mecánica, ¿no? Entonces, otra película muy recomendable para ver cómo realmente detrás de grandes inventos y de grandes avances de la sociedad estaban figuras femeninas del mundo de la ingeniería, ¿no? Y hay una tercera película ambientada en los 80, que quizás alguna habéis visto, de Jennifer Lawrence, que se llama Joy, ¿vale? Joy está basada en la vida de Joy Mongelo, que es una persona, una inventora y una empresaria americana que aplicaba su ingenio para el diseño de soluciones para el hogar, ¿vale? Desde perchas que permitían que la ropa no se cayera aunque fuese de seda, o bueno, 100.000 historias que al final le llevaron a crear una corporación de productos que inventaban para solucionar y hacer más fácil la vida de cada día en los hogares, ¿no? Entonces, un poquito la pregunta para nuestras tertulianas es precisamente ¿qué referentes tenemos en la vida, ¿no? Y hasta qué punto vosotras en vuestro día a día o a lo largo de vuestra trayectoria habéis podido acceder a participar en soluciones o en proyectos que han tenido un impacto en la sociedad, aunque no los veamos fácilmente. Bueno, yo por mi parte, aparte de tener el honor de estar con las generaciones que me preceden y que a nosotras nos han facilitado muchísimo el camino para llegar hasta aquí, yo, por ejemplo, siempre he cogido de referencia a mis amigos, porque yo al final empecé un año más tarde por meterme a Derecho, y preguntándoles y demás, que os recomiendo que hagáis si conocéis a alguien que estudie ingeniería o lo que sea, vi que realmente a todos les apasionaba y que veían una utilidad de sus estudios muy grande. De hecho, en nuestra, todas hemos estudiado en Tecnun, hay como un proyecto, una cosa que es hacer un coche eléctrico y compiten en una competición de coches eléctricos y es súper guay porque tú vas a su taller y tienen
una estructura de fibra de carbono, diferentes áreas de suspensión, de no sé qué, y aprende, o sea, y es súper, súper interesante. Entonces, pues mis referencias más directas han sido mis amigos y bueno, y también profesores como por ejemplo Amaya San Sebastián de mi cole, que me ayudó muchísimo. Pero siempre, si tenéis alguna referencia pues, cercana o pues, referencias como generaciones anteriores que ya tienen su trayectoria, su bagaje y currículums increíbles, pues siempre podéis acercaros y preguntar. Y yo creo que todos os vamos a animar a que cojáis esta carrera tan maravillosa. A ver, yo... referencias así, en aquellos tiempos cuando yo empecé a estudiar la carrera, la verdad es que no sabía mucho lo que era la ingeniería, empecé a estudiar porque no tenía otras posibilidades. Es verdad que tengo uno de mis hermanos, es ingeniero, mayor que yo, que estudió en Bilbao, y bueno, tenía la referencia de él que yo me acuerdo que empezó en una fábrica pues, a nivel de cosas de mantenimiento, de procesos y demás, y luego llegó a ser director general de la empresa en la parte de España y Portugal. Es decir, toda la evolución que vas teniendo a lo largo de los años. Por eso digo que es mucho en función de la implicación en lo que estés trabajando, el que tú te impliques y trabajes y saques las cosas adelante, lógicamente. Luego yo me he dedicado, pues, en aquellos tiempos, pues por más facilidad, por decirlo así, me he dedicado a la docencia. Inicialmente yo lo que estudié, la especialidad que hice era química metalurgia, y entonces, por ejemplo, me contrataron en Don Bosco, que entonces era obra social de la Cucha. Hicieron o pusieron en marcha una carrera de ingeniería técnica, por un lado, en telecomunicación y, por otro lado, en materiales, en metalurgia, porque no había en la escuela de aquí, no había esas especialidades. Bueno, y a mí me contrataron pues, para poner en marcha la carrera de metalurgia y sacar adelante. Lo que ocurre es que fue una escuela que en el momento en que salió la primera promoción ya fue a morir. Ya la Cucha dijo que no me acuerdo si es que la escuela de aquí había puesto esas especialidades, pero la Cucha dijo que ya no la subvencionaba y entonces fue a morir. Y entonces, bueno, tuve que cambiar el chip, porque también aquí de Tecnun la especialidad de metalurgia había desaparecido, seguía en investigación, pero no como especialidad de carrera, y tuve que cambiar el chip y pasar a mecánica. Por eso digo que la carrera te da un bagaje que luego es cuestión de que tú la tienes que desarrollar en el campo que sea. Entonces me dieron posibilidad y vine a la escuela aquí, a la Escuela de Ingenieros, a dar mecánica de fluidos, cosa que luego me he dedicado toda la vida, que prácticamente pues hasta yo terminé la carrera, empecé a trabajar en el 69 y en el 76 pasé ya a mecánica de fluidos hasta que me jubilé en 2008. Y entonces, bueno, pues eso lo que me hizo es otra vez ponerme de codos a estudiar y a empollar bien toda la cuestión del funcionamiento y de las características de los fluidos y desarrollar, y luego, lógicamente, para transmitir y dar clase. O sea que, por eso digo que bueno, muchas veces empezamos en una cosa sin saber exactamente lo que es. Ahora tenéis muchas más posibilidades de saber de qué es la ingeniería y sobre todo que no somos unos bichos raros, sino todo lo contrario, y que lo que intentamos es hacer cosas buenas que favorezcan la calidad de vida de las personas, que como ha dicho antes esta Pilar, todo lo que estáis manejando en vuestro día a día, si empezáis a pensar, veréis que todo lo ha primeramente ideado, lo ha diseñado y lo ha realizado algún ingeniero. Entonces, yo, desde luego, en ese sentido, os animaría a que pensáis y meditéis todas las posibilidades que hay.
En mi caso, referentes tenía varios y me gustaban mucho los científicos y Leonardo da Vinci, porque hacían dibujo y inventaban cosas y luego, bueno, pues era como muy versátiles, ¿no? Luego en la ingeniería es verdad que se enfoca más al número y todo eso, y la otra parte pues la tienes que ir adquiriendo después. Y ahora, eso, un referente para mí es Marie Curie, es como, venga, o sea, es como que te da como fuerzas de adelante. Cuando estás ahí un poco para abajo dices, a ver, esto, si esta mujer en aquellos tiempos, en la guerra, tal, al final, o sea, hizo lo que hizo y al final sacrificó su vida, ¿no?, por ayudar a otros, pues nosotras aquí a darle duro. Y en lo inmediato, ¿no?, quien me ayudó o quien me hizo dar el paso fue un profesor de bachiller para vosotras ahora, de COU, Pedro, que explicaba las cosas de una manera tan fácil, y entonces pues dije, bueno, pues ahí pude dar el paso de decir, bueno, pues yo podría hacerlo también, ¿no?, porque se entiende, vamos a decir. Y esos son, así como en mi caso, referentes y enganches, ¿no?, para seguir haciendo cosas. Pues bueno, yo tuve, la verdad es que muchísima suerte, porque cuando tenía vuestra edad me pidieron en el colegio que hiciera un trabajo sobre frigoríficos. Y casualmente mi madre conocía a una persona, entonces se llamaba Fagor, que me enseñó la fábrica. Y esa persona que me enseñó la fábrica, pues no era nada más ni nada menos que Jesús Larrañaga, que fue uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como Grupo Mondragón. Yo creo que me dedicó una mañana, a mí y a una amiga, nos acompañaba mi madre, y bueno, ahí se despertó absolutamente mi vocación de ingeniera al comprender cómo funcionaba y se fabricaba un frigorífico, pero sobre todo de emprendedora, porque cuando me explicó cómo entre cinco estudiantes habían montado todo lo que habían montado, habían creado todo lo que habían creado y la riqueza que habían generado en su pueblo, pues pensé, bueno, yo tengo que hacer algo parecido. Y por eso yo creo que tener contacto con gente que haya tenido vivencias, experiencias distintas es importantísimo ahora en el momento en el que estáis, que habléis y preguntéis a la gente que os rodea y que intentéis pues eso, estar en contacto con estas personas que tienen carreras diferentes para ver si hay algo que resuena en vosotras y que veis que por ahí vais a ir. Hay veces que no ocurre y bueno, pues se pueden tomar decisiones de otra manera, ¿no? Haciendo pues cuáles son qué es lo que se me da bien, qué es lo que me gusta, pero hay veces que hablando con gente, y yo por eso también creo que el consejo que os está dando Inés es muy, muy importante, hablar con estudiantes, con profesionales, para ver si en algún momento encontráis algo que os resuene. Muchas gracias, chicas. Es cierto que suele darse con bastante frecuencia ese pensamiento único, crítico, independiente que tenemos asociados a la ingeniería, ¿no? Y que eso al final acaba imbricándose en otros órdenes de la vida. Es decir, en ingeniería nos enseñan a tener un pensamiento cuestionador, a cuestionar lo establecido, a decir, ¿y esto por qué es así? Y que a la respuesta de, es que ha sido así toda la vida, se nos despierte como un microchip aquí, de decir, a ver si lo podemos hacer mejor, más rápido, más eficiente, más contemporáneo, más sutil, ¿no? Y ese despertar la mente emprendedora yo creo que también se traduce en que a la hora de enfocar nuestra carrera hay bastantes vocaciones emprendedoras en el mundo de los ingenieros, ¿no? De hecho, hay mucha más vocación emprendedora que en otros órdenes de carreras, ¿no? O sea, muchas veces en ámbitos como la medicina o el derecho, las personas se integran en una organización para ejercer esa profesión. Y sin embargo, cuando hablas con ingenieros, muchos son los que en algún momento de su trayectoria profesional emprenden un camino emprendedor, ¿no? A mí me llegó a los 40, a ti a los 24, ¿no? Pero me gustaría un poco hablar de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido vuestra trayectoria y si ha habido algún momento en el cual hayáis hecho, pues como ha dicho antes Belén, ¿no?, o bien forzado por la naturaleza de la relación laboral, o bien por una inquietud personal,
un cambio de chip, una transición y un decir, a partir de ahora yo soy dueña de mi destino y llevo las riendas de mi carrera. ¿Cómo lo habéis vivido esto? En mi caso, en 2015 que tomé la gerencia, decidimos, por mi inquietud de incorporar investigación, desarrollo e innovación en la empresa, decidimos hacer un pequeño grupo el grupo de Record, para poder desplegar diferentes empresas haciendo intraemprendimiento. Entonces, sí que ahí estamos en ese proceso y hemos conseguido, bueno, pues incorporar una persona para que lidere, formarle para que lidere una de las startups. Y bueno, ese camino en ese momento es cuando, pues en 2015 me hizo clic, ¿no? Y luego también otro momento importante fue cuando decidimos meternos en salud, porque queríamos, no sé, responder. Digo que hicimos porque eso es de mi padre y lo decidimos, ¿no?, juntos, que queríamos responder más de cerca a las personas, ¿no?, desde la salud. Entonces, bueno, aprovechando toda la experiencia, ¿no?, en centro tecnológico, pues me acerqué al equipo de siempre donde desarrollábamos sensores microbiológicos. ¿Qué podemos hacer en salud? Y a partir de ahí nació esa inquietud y esa carrera de fondo, ¿no?, que decís. A ver, yo la verdad es que al cambiar de, vamos a decir, de especialidad en la docencia, lo primero, aparte de estudiar, es que te obliga a ver, bueno, entender o intentar ampliar tu conocimiento y ver el por qué es de esta forma o por qué funciona así o funciona de otra forma o de otra manera. Eso después en cuanto a la docencia. Pero luego, más adelante, al venir toda la cuestión de las telecomunicaciones, vamos a decir, pues el introducir para llevar mejor, vamos a decir, tu asignatura respecto a los alumnos, pues nos dio unas posibilidades que lógicamente el que estábamos en disposición de utilizar, el que quería, pues para llevar, lo mismo puede ser grupos de trabajo, resultados de las presentaciones de esos trabajos, notas pues no sé, de a lo largo del curso. Luego, por supuesto, la cuestión de los exámenes, de preparación de exámenes, etcétera. Es decir, que ya estamos un poco preparados a ir actualizando las nuevas tecnologías que van llegando y que nos facilitan mucho la labor a la hora de nuestro trabajo. Y eso todavía hoy en día, vamos a decir que, aunque hace mucho ya que dejé vamos a decir, el trabajo, yo sigo utilizando pues lo mismo para la economía, vamos a decir, casera, la pequeña economía, que para buscar cosas, etcétera. Yo sigo utilizando el ordenador y sigo utilizando la tecnología. Cuando habréis oído por televisión que, lógicamente, pues la gente mayor anda muy perdida porque no puede casi ni ir al cajero a sacar dinero con la tarjeta. Por el contrario, yo, como me he acostumbrado y sigo utilizando todas esas herramientas, me facilitan, vamos a decir, la vida a nivel general o a nivel casero, vamos a decir. Lo cual yo creo que a la larga es muy positivo. Bueno, yo cuando tuve ese momento de cambio, pues la verdad es que ya venía muy inspirada, como os digo, por cuando tenía vuestra edad. Ya pensaba que iba a crear algo, pero no me llegó el momento. La verdad es que estaba buscando el momento, porque cuando empecé a trabajar en Siemens, en Alemania, y estuve trabajando un par de años y vi ya enseguida la oportunidad, y ahí es cuando me lancé. En mi caso, estaba buscando que hubiera una oportunidad para crear algo.
Y a partir de ahí siempre he estado buscando oportunidades para crear cosas. Así que yo creo que eso está también muy ligado y es cierto, muchos ingenieros acabamos creando empresas porque pues, tenemos esa facilidad primero para detectar problemas a resolver porque nos gusta resolver problemas y luego las habilidades generales, técnicas o la capacidad de al menos llegar a entender los problemas y buscar soluciones novedosas, ¿no? En el mundo de la tecnología, que yo digo es el futuro, pues estamos viendo, y ahora mis referentes son empresas o fundadores, creadores de grandes empresas tecnológicas y sí que echo de menos ver más mujeres porque los referentes que escuchamos en el mundo de la tecnología, que es mi ámbito, pues si pensáis en alguien, a mí me vienen nombres y me viene pues Elon Musk, me viene Bill Gates, todavía faltan mujeres. Hace unos años, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la biociencia, ahí sí que se ven más mujeres que además han tenido mucho éxito. Por ejemplo, es conocido el caso de BioNTech, la vacuna famosa de Pfizer, pues esa empresa está fundada por una mujer, la doctora Tureci, y cada vez se ven más mujeres en el mundo del agua también. Mirad, una buena noticia, recientemente una de las empresas del agua más importantes del mundo, pues desde el 1 de febrero esa empresa está dirigida por una mujer que, ¿qué profesión tiene? Pues es ingeniera, Sabrine Sosan es ingeniera, y la número 2, Ana Girós, también es ingeniera. Con lo cual, bueno, pues yo creo que aunque lentamente nos estamos incorporando las mujeres en estas empresas tecnológicas, todavía somos muy pocas y que tengan verdadero éxito, pues poquísimas, pero yo creo que vosotras vais a entrar en una siguiente generación donde vais a ver muchas más y vosotras vais a estar en esas posiciones. Así que es un mundo precioso, un mundo en continuo cambio que está diseñando el futuro y que yo creo que ahí tenéis que estar, sí o sí. Sobre todo porque ese mundo necesita esas cualidades femeninas que vosotras tenéis, ¿no? Es un poquito la siguiente cosa que me gustaría poner sobre la mesa, es decir, la mirada femenina en la ingeniería es nutritiva, ¿no? Porque es cierto que ingenieros ha habido toda la vida, pero esa mirada femenina está girando un poco muchas veces el enfoque de no solo qué vamos a resolver, sino cómo vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, desde vuestra perspectiva, esa mirada femenina en la ingeniería, ¿qué plus aporta? ¿Qué se os ocurre? ¿Cuál es vuestra experiencia? Vamos a decir, prácticamente la mitad de mi vida profesional trabajé con hombres, lógicamente. Y luego la segunda parte ya empezaron a incorporarse mujeres. Y yo creo que la mujer en los diferentes departamentos, o sea, lo mismo en las industrias, a cualquier nivel, le dan otro carácter diferente. O sea, que son necesarias porque tenemos otras características distintas a los hombres. Las mujeres somos pues quizá más detallistas, más empáticas, estamos más a todos los problemas y damos un aire al grupo de trabajo diferente a los que solamente participan hombres. Yo por eso os animo un poco a que lo penséis. Y hacen falta además mujeres, hace falta en general para el futuro, hacen falta muchos ingenieros, que todavía hay poco, porque yo no sé si es que en la juventud en estos momentos el oír trabajar, no sé, os parece una barbaridad, pero la realidad es que hace falta muchos ingenieros y entre ellas muchas ingenieras. Yo, a lo largo de mi carrera docente, pues al principio prácticamente yo creo que no había ninguna chica y luego fue aumentando, pero muy, muy, muy lentamente. Donde más había, como es lógico, eran siempre en la especialidad química, porque luego yo terminé dando clase en la Universidad del País Vasco, entonces donde más había era en la especialidad química,
en la electrónica algo también, pero ya si pasabas a la mecánica, pues el número de chicas que había era ínfimo, ¿eh? Entonces, eso hay que ir cambiando y hay que ir tendiendo a que como mínimo, pues eso, seamos el 50 y 50%, lo cual va a favorecer mucho la vida y va a favorecer la calidad de vida de todo, vamos a decir, de toda la sociedad, porque va a ser un aporte muy importante que yo creo que en estos momentos falta. A nivel de funcionamiento, de organización, a todos los niveles. Y además es que podéis trabajar, o sea, lo bueno de la carrera es que os permite trabajar pues desde como investigadoras en centros tecnológicos, en la administración, en la docencia, en la industria, en todas sus posibilidades, porque las industrias también son infinitas, vamos a decir. Hay de muchos tipos. Entonces, a todos los niveles, la carrera te da posibilidad de trabajo. Y como os he dicho antes, la carrera realmente es una base, son unos cimientos que tenemos ahí que luego nos permiten desarrollarlos a cualquier nivel, al que más os guste. Yo, en mi caso, lo que aporta la mujer, tengo experiencias así extrañas, que parecen extrañas porque cuando estás estudiando, pues dices, todos somos iguales y aquí no hay diferencias. Pero luego cuando llegué al mundo laboral, pues me encontré como que, por ejemplo, pues éramos dos, ¿no? Un chico y yo chica, que habíamos entrado allí. Entonces íbamos a ir al taller, pero no, tú al taller no vas a ir. Y yo, pues sí, yo quiero ir al taller o demás, pero necesito botas de seguridad. Entonces miraban para otro lado y tal. Y ya fui a la Zurriola a por las botas de seguridad y dije, ya tengo botas de seguridad, ya puedo bajar al taller, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer ensayos de arenas de fundición y yo aprendo haciendo. Entonces también hoy he estado escuchando un podcast y hay que saber también muy bien cómo aprende uno, ¿no? Porque no sé, en el colegio hay que estandarizar, pero luego cada uno tiene que saber cómo aprende mejor. Yo entonces descubrí que aprendí haciendo y cuando me daban los tochos, venga, léete esto, era como, me has matado. Y luego también curiosidades en la gestión de proyectos. Siempre tenía a un jefe de proyecto al lado. Bueno, ¿y qué hacíamos? Pues, ¿qué hacía? Pues ir al foco, a solucionar un problema. Tenemos un proyecto y tenemos que darle salida. Entonces, estos jefes de proyecto que me ponían, pero si ya hace ella de jefe de proyecto, ¿para qué me tengo que estar yo ahí al lado de ella? Entonces, bueno, poco a poco, pues, renunciaban y decían, pues que sea ella jefe de proyecto, estoy ahí y no pinto nada, ¿no? Y entonces, son curiosidades que al que estaba de jefe de proyecto no le hubiera pasado, ¿no? Creo yo. Y esas son experiencias que vas viviendo y la toma de decisiones es crucial de no conformarte con lo que está establecido, porque es como, está interiorizado, bueno, pues es lo normal, ¿no? Tú no vas a ir al taller y tal. Pues no es lo normal, porque yo quiero hacerlo, punto. Yo, por ejemplo, pues obviamente no tengo trayectoria laboral en el mundo de la ingeniería, pero sí que, bueno, como he dicho antes, mi toma de decisiones siempre se basa en hablar con mucha gente que se dedica a ello y por lo que he visto y, bueno, pues también por lo que acaba de contar, bueno, ambas, lo que acaban de contar, yo creo que lo que siempre más me ha llamado la atención de las mujeres que se dedican al mundo de la ciencia, ¿no? También un poco con lo que ha dicho ella, es que siempre se ha dado por hecho que pues eso, los jefes han sido hasta ahora los hombres y en el taller van a bajar los hombres, no sé qué. Y al final, pues yo las mujeres ingenieras que conozco y en el mundo de la ciencia que conozco, realmente y tienen altos cargos porque ellas se han decidido hacer ese hueco, porque nadie se lo va a dar. Entonces, ese ambiente, o sea, ese espíritu luchador de yo voy a tener lo que merezco,
Yo creo que eso es una cosa muy importante que siempre va a venir bien en la vida y en el trabajo y en los proyectos y en todo, ser capaz de decir, no, esto lo voy a sacar adelante y esto lo voy a conseguir porque sé que puedo conseguirlo y porque lo merezco, o sea, simplemente porque lo merezco y voy a trabajar hasta conseguirlo, pese al que le pese. Yo creo que es una cosa muy importante y que a mí siempre me ha inspirado mucho de todas las mujeres que pues, nos han facilitado el camino hasta ahora y yo creo que es un aporte muy importante que ha tenido la mujer. Yo pienso que para innovar y para hacer las cosas de forma distinta son necesarios equipos diversos y las mujeres aportamos diversidad. Igual que en un equipo hay que aportar diversidad, pues con distintos perfiles profesionales, con personas de distintas edades, porque dan visiones muy diferentes de las cosas. Y ahí es donde surge esa magia que decimos que hay en la ingeniería, ¿no? Que es la creación de soluciones. Así que las mujeres, desde luego, aportamos diversidad a esos equipos que es tan importante. Pues muchísimas gracias. Vamos terminando, pero a lo mejor hay alguna pregunta que tenéis por aquí, alguna curiosidad. Venga, atreveros. ¿Vale? Una pregunta, perdón. Bueno, hay muchas estudiantes escuchándoos, presentes y también a través del streaming. Incluso había alguien de Paraguay también, ¿no?, que ha hecho algún comentario. Entonces, de manera muy breve, para que todo el presente se vaya con la idea muy clara, ¿qué es la ingeniería? Muy breve, ¿vale? Incluso te meto a ti en la pregunta, Pilar, ¿vale? Ahora pasas de dinamizadora a ponente también. De manera muy breve, ¿qué es la ingeniería? Para que todo el mundo tenga claro, cuando salga de aquí, ¿qué es la ingeniería? La ingeniería es la solución de problemas. Ingeniería es afrontar los retos de la vida diaria y de la sociedad con un enfoque más sostenible, más eficiente, más seguro, más igualitario, más accesible, más inconformista. Para mí esta es la ingeniería. ¿Y para vosotras? Bueno, yo creo que la profesión de ingeniero, en la palabra recoge ingenio, viene de ingenio, y ingenio, yo digo, es el ingenio, es el genio. No hace falta ser un genio, pero todos en el fondo llevamos ese genio dentro. Entonces, la ingeniería lo que ayuda es a desarrollar el genio que todos tenemos dentro para resolver problemas y para crear soluciones. Yo, por mi parte, lo que he visto hasta ahora, aparte de, por supuesto, la resolución de problemas, me parece una manera muy bonita de encauzar las aptitudes que tenga cada uno, pues tanto la creatividad como pues eso, ganas de hacer un cambio social o un impacto en el mundo, y me parece pues la manera técnica más bonita de poder encauzar pues un poco las aptitudes de cada uno. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ainhoa, que la ingeniería viene de ingenio. Y entonces lo que hace es realmente, también como ha dicho Pilar, resolver problemas. Es decir, se presenta un problema y el ingeniero lo que hace es, pues con toda su bagaje, lo mismo científico, etcétera, dar vueltas a la cabeza para ver cómo solucionarlo y llegar a la solución, es decir, llegar a conseguir algo que solucione ese problema y que facilite la vida, vamos a decir, en general, mejore la vida en la sociedad o mejore la calidad de vida, etcétera. Por añadir todos los comentarios todo lo que habéis dicho, para mí la ingeniería es y también has comentado antes, ¿no?, una caja de herramientas para solucionar cosas. Entonces, la carrera de ingeniería te da la base de esa caja de herramientas. Por lo menos pues, tienes lo básico ahí, el destornillador, y tienes un manual, ¿no? Pero luego, poco a poco, a medida que vas aprendiendo y trabajando, pues ese destornillador pasa a ser neumático y luego va a estar conectado a la red y demás, pero eso se va sofisticando la herramienta y vas complementando con diferentes herramientas, porque de repente igual dices, esta caja de herramientas ya no me sirve, tengo que coger otra y la voy a llenar con cosas nuevas. Eso sería para mí la ingeniería.
Y quizás una de las cosas que llaman la atención y que creo que se ve en común, ¿no?, a todas las personas que nos gusta la ingeniería, es que nos arma la cabeza para tener vocación de seguir aprendiendo toda la vida. Es decir, es muy frecuente que los ingenieros sigamos estudiando, incluso cosas que no tienen que ver con ingeniería. Yo soy, por ejemplo, doctora en económicas y empresariales, ¿no? O sea, hice el doctorado años después de terminar la carrera de ingeniería. Pero esa vocación curiosa, ¿no?, de abrirnos al mundo, de seguir aprendiendo, de seguir avanzando, yo creo que también caracteriza mucho a la mente ingeniera, ¿no? Y esas ganas de seguir nutriendo la caja de herramientas con nuevas habilidades, nuevas aptitudes, nuevas capacidades, y también de identificar a nuestro alrededor quienes nos complementan para hacer magníficos tándems y equipos de fuerzas complementarias, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? Muy de acuerdo. ¿Vosotras? ¿Estáis de acuerdo? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Ay, qué bien. Antes de saber que queríais estudiar ingeniería o así, ¿habíais pensado en alguna otra vocación? ¿Alguna otra cosa que estudiar? Bueno, yo pasé por varias etapas. Cuando me preguntaron qué quería ser de pequeño, o sea, la primera pregunta que me hicieron en el colegio cuando entré fue qué iba a ser de mayor. Y entonces yo les contesté que iba a ser madre. Y me dijeron, madre, sí. Y entonces me dijeron, ¿pero qué te gusta? ¿Te gustan las cosas de casa, la limpieza, cocinar y tal? Entonces yo dije que no, yo que iba a ser madre y solo madre. O sea, esa fue la primera. La segunda ya fue que quería ser compositora de música. Vi la película Mozart y quería ser compositora. Entonces, bueno, ya veis, o sea, fui evolucionando hasta que ya, por fin, los frigoríficos me inspiraron y decidí ser ingeniera. O sea, que, bueno, pues yo creo que es normal y es una evolución. Hay gente que, bueno, mi hija desde pequeña se le ha preguntado a ver qué quiere ser y ha dicho que quiere ser ingeniera cuando no sabía lo que era ingeniera, ¿no? Pero yo creo que lo normal es ir evolucionando, ir cambiando y bueno, que todavía tenéis unos años para decidir, así que hablad con mucha gente. Yo, por ejemplo, ya he dicho que yo empecé Derecho, o sea, yo la verdad que no tenía nada claro y bueno, es que de hecho es que empecé otra carrera y eso también es otra cosa que, bueno, en sí iba a decir luego, pero lo digo ahora, aprovecho, que tampoco tengáis miedo a cambiaros de carrera si veis que elegís mal. O sea, al final ahora tenéis 18 años y vais a elegir la profesión para toda vuestra vida. O sea, vais a elegir la carrera para la que luego os vais a dedicar toda la vida, que es verdad que luego hay diferentes salidas y tal y puedes acabar en otras cosas, pero que realmente es normal no elegir bien a primera instancia y que cambiarse pues, facilita mucho la vida elegir bien a la primera, no os voy a mentir, pero que tampoco es ningún drama, no pasa nada. Y eso, yo al final lo vi claro y también os animo a que, aunque ahora si tenéis algo claro, que veáis el porqué. O sea, yo, por ejemplo, ya en primero bachiller, finales de primero bachiller, dije, nada, yo voy a hacer Derecho 100% claro. Y realmente ahora me preguntan, porque me ven en ingeniería, encima me plan súper contenta, y me dicen, ¿en qué momento te metiste? O sea, ¿por qué te metiste? Y realmente no sé argumentarlo. O sea, decía, no, yo quería hacerlo y pues ya está. Y os animo a que realmente penséis el porqué y ahí igual decís, pues igual una falta de argumentación significa que igual tengo vocación para alguna otra cosa. Pero eso, también quitaros el miedo a que si hoy elegís mal, pues os podéis cambiar. No pasa nada un año de vuestra vida que no condicione los 40 laborales que vais a tener. A ver, yo lo que pasa es que lo de las vocaciones, la verdad es que a vuestra edad no lo entiendo mucho. Quizá porque a mí no me ha sucedido, pero pues yo la verdad es que inicialmente pensaba haber estudiado medicina. Entonces no había diferencia, el bachiller era de ciencias o de letras, nada más. No había como hay ahora que sí con biología, etcétera. Y entonces inicialmente pensaba, y me sigue gustando la medicina, Luego pasé a que iba a estudiar químicas, pero al final lo que me obligó, las condiciones me obligaron a estudiar ingeniería, con lo cual me siento muy satisfecha.
me sigue gustando la medicina. Incluso hubo un momento en que decía, bueno, pues cuando mis hijos ya sean un poco mayores y tenga tiempo, me voy a poner a estudiar medicina. Lo que pasa es que entonces no había todavía facultad en Donosti y entonces ya se quedó. Aparte de que me puse, mientras ellos eran, vamos a decir, niños, a estudiar euskera, que me llevó mucho tiempo, y entonces ya entre el trabajo, la casa, la educación, todo, no me daba posibilidades para más. Pero por eso, o sea, en estos momentos cuando tienes 16, 17 años, etcétera, es que no tienes las ideas claras. Entonces, no sé, salvo, yo no sé, puede haber gente que tenga una vocación muy definida por una determinada zona de estudio o una determinada carrera, pero en general se suele tener ideas muy vagas, o sea, eso es muy incierto. Entonces, pues eso, no pasa nada el cambiar de una cosa a otra porque sois muy jóvenes y tenéis mucha vida por delante. Y en general es lo que nos ha pasado a muchos. Aquí, o sea, a mí también, yo empecé de pequeña que quería ser veterinaria, lo tenía clarísimo y tal, y luego ya o Bellas Artes o Ingeniería. Entonces, no tenía ni idea de lo que quería hacer, pero sí lo que me gustaba y se me daba bien. Entonces, bueno, y lo que eso me motivó, como he dicho antes, es que me abría más puertas, para luego, cuando ya lo tuviera claro, poder decidir con más herramientas. Yo entiendo también que viene provocado por el distanciamiento que hay entre el mundo académico y la industria, o, bueno, como en las series sí que vemos cosas, ¿verdad?, pero entre el mundo académico y la industria. Y para mí también hoy estar aquí es un honor porque nos estamos acercando, ¿no? Y hacer estas, o sea, sería bueno hacer habitualmente conversaciones, y de hecho sí que se están haciendo cosas, ¿no? Que algunas empresas están yendo a colegios a presentarse y decir, pues esto hacemos y que si os parece atractivo, ¿no? Entonces, me parece muy importante el conocer. Yo es verdad, y luego me acuerdo que conocí el Centro Tecnológico INASMET antes de... Y eso también me marcó. Entonces, si conoces, al final puedes elegir, pero si desde el conocimiento es normal, no tengo ni idea porque no sé lo que me voy a encontrar después. Pues yo creo que se nos acaba el tiempo, ¿no? Qué rápido ha pasado, ¿correcto? Muchas gracias. Gracias a estas maravillosas mujeres por reivindicar la mirada femenina en el mundo de la ingeniería. Y muchas gracias a todas vosotras por haber asistido, a las que están escuchándonos online. Ha sido un verdadero placer teneros aquí y nos quedamos un ratito, o sea, que la que quiera bajar y hacernos la pregunta así directa, porque el micro da un poco de palo, pero la distancia cercana pues es más accesible, pues nos quedamos un ratito para estar con vosotras, que estaremos felices de atenderos. Y bueno, y como colofón, gracias, o sea, gracias por abrir, Belén, el camino, porque Belén fue nuestra profesora y realmente fue el primer referente femenino que yo tuve, fue Belén, aquí donde la tenéis, ¿vale? Porque era la única profesora que teníamos en ingeniería y siempre le contaba que todavía me acuerdo lo que preguntó en el examen, me acuerdo. O sea que fue siempre un referente. Muchas gracias, María, que también ha sabido hacer la transición también generacional en el mundo de la empresa familiar y darle la vuelta a un concepto de negocio y transformarlo completamente, y sobre todo es una gran reclutadora de mujeres ingenieras. Vamos a decirlo todo. Este año yo tuve 5 becarios en mi empresa, 5 becarios ingenieros, y 2 de ellos eran mujeres, y tuvimos la oportunidad de hacer prácticas en la empresa de María y la relación fue absolutamente extraordinaria. Les abriste la mente de todas las posibilidades de lo que se podía llegar a hacer, ¿no? Lo cual es fantástico. Muchas gracias, Ainhoa, porque esto de emprender a los 24 suena ciencia ficción y, sin embargo, no solo se puede hacer, sino que se puede ser
exitosa y darle la vuelta al modelo de negocio a medida que vas avanzando y reinventar el modelo empresarial teniendo siempre en mente la sostenibilidad, con lo cual eres un referente extraordinario. Muchas gracias. Y gracias, Inés, por haber cambiado de carrera y haber venido, que abogados hay muchos, ingenieras hay pocas, y cómo has hablado y cómo has defendido un poco la mirada femenina ha sido extraordinario y sobre todo súper fresca. Muchísimas gracias a todas, bienvenidas, gracias por haber estado aquí y hasta siempre.